cada uno de nuestros hogares, especialmente en el Pastor Robinson, en toda la hermandad y en cada uno de los que están conectados en esta mañana. Por ejemplo, a nuestra hermana Esperanza que nos visite en esta mañana, que el Dios Todopoderoso sea con ella y con cada familia y cada oyente que nos escuche en esta mañana. En esta mañana es un privilegio también para mí compartir la palabra santa de Jehová con cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo sea que dirija mis labios y que la palabra que yo hable no sean palabras de hombre, sean palabras de Jehová Todopoderoso. Así como estamos, les invito a inclinar nuestro rostro para tener una corta oración. Oremos. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, santo, glorificado, alabado, bendecido sea tu santo nombre en esta hora. Padre eterno, Padre santo, aquí está tu pueblo postrado ante su presencia, porque no hay un lugar más alto, más sublime que adorarle postrado ante sus pies. Que su Santo Espíritu nos capacite en esta hora para hablar la palabra santa, pura de Jehová, que nos traiga salvación a cada uno de los que escuchamos y a cada uno de aquellos que llegue este mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque usted en esta mañana está con nosotros y que su Santo Espíritu sea que nos dirija. Desaparezca, Señor, toda palabra humana. Desaparezca, Señor, todo impedimento y que nos conectemos y nos concentremos con nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. En esta hora lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estaremos estudiando la palabra de Dios bajo el título o el tema: Mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios nos introduce en Marcos capítulo 11 y el verso 17. Abramos nuestras Biblias, abramos lo que es ahora todo lo que se llame Biblia en esta mañana y vamos al texto bíblico en San Marcos capítulo 11 y el verso 17. Dice la palabra de Dios, Marcos 11, 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Le hace la pregunta y responde: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo en primera persona se introduce hablando de que la casa de su Padre será llamada casa de oración. Y es interesante entender y comprender cómo nuestro Padre Celestial, con esa palabra de amor, nos habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Pero mi pregunta sería, ¿a qué casa se refiere Jesús cuando dice mi casa será llamada casa de oración? ¿Se está refiriendo acaso al templo? ¿Se está refiriendo acaso ahora al templo o a la casa donde nosotros vivimos? ¿Qué no quiere decir la palabra de Dios acerca de esos de eso, como Jesús nos llama? Mi casa será llamada casa de oración. O como dice después de la pregunta, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Vayamos a desglosar enteramente ahí mismo en Marcos capítulo 13 para entender qué fue lo que nos dijo Jesús con sus palabras. Marcos capítulo 13 y el verso 33. Marcos 13, el verso 33 al 37. Acompáñenme a la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios en el verso 33. Mirad, qué interesante cómo entra. Mirad, velad y orad. Tres palabras poderosas que hoy en día quizá el pueblo de Dios no está haciendo. Primeramente nos llama ¿a qué? A mirar. Luego nos llama ¿a qué? A velar. Y luego nos introduce a que hagamos por costumbre oración. La oración es interesantísima y es el vínculo precioso en el cual nuestro Padre nos dejó para comunicarnos con Él siempre, en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Cuando uno escucha de primera instancia, velad y orad, cuando ahora me llama a la atención eso, velad y orad, ¿en qué tenemos que velar nosotros? ¿En qué tenemos que orar? ¿Para qué tenemos que orar nosotros? Sería la pregunta. Nuestro Padre Celestial nos dejó el medio de la oración para estar siempre en comunicación con Él. Fíjense que nosotros para ir al médico tenemos que hacer un appointment. Pero para comunicarnos con Dios no tenemos que hacer cita, no tenemos que hacer appointment. Tenemos siempre la puerta abierta. Velad y orad.
¿Por qué tenemos que velar? Porque no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de las tinieblas, que esto es el enemigo Satanás. Pero el Señor poderoso nos dejó la oración, porque por medio de la oración podemos clamar al Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es interesante que quizás usted se encuentra en tentación, se encuentra quizás que hay algo que le aflige, se encuentra en quizás que algo usted tiene, vamos a decir, o muchos tienen el pecado acariciado, pero el Señor dijo en aquel tiempo, en Mateo 26, verso 46 en adelante, dice la palabra de Dios que cuando Jesús ahora fue ante sus discípulos y le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es interesante cuando Dios ahora, que estaba ahí intercediendo en el Getsemaní, llama a sus discípulos a que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Cuando nosotros hoy tenemos tantas tentaciones que el enemigo nos pone en nuestro camino, el Dios Todopoderoso nos dio el medio de la oración. Si estamos siempre en comunicación con nuestro Padre Celestial, velando y orando, el Padre Celestial nos dará la victoria. Porque no tenemos que ahora pelear por nuestra propia fuerza. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe de rodillas ante el Padre Celestial. Y yo digo amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a que velemos los unos a los otros, orar los unos por los otros, entremos en comunicación con nuestro Padre Celestial, ya sea en mi circunstancia de que no tengo un trabajo, ya sea que mi familia esté ahora en circunstancias que uno se pregunta, pero ¿por qué me llegan los problemas si yo me consagro a Jehová? ¿Por qué verdaderamente me llegan a mí las aflicciones si yo siempre busco al Padre Celestial? Déjenme decirle, amado querido, que siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener lucha. Porque en este mundo de pecado, bajo la maldición del pecado, siempre el enemigo va a tentar, va a inducir a que los fieles hijos de Dios caigan a sus pies. Pero si nos mantenemos siempre velando y orando, el universo entero, la gloria de Jehová y el Espíritu Santo que mora en nosotros, es quien nos dará la victoria. ¿Cuántas veces ora usted en el día? ¿Cuántas veces se encomienda en la mano de Dios? ¿Cuántas veces ahora usted le dice, Señor, mire, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a mi compañero de trabajo, le estoy fallando a usted mismo, porque verdaderamente no tengo una comunicación sincera con usted? Cuando verdaderamente le abrimos nuestro corazón a nuestro Dios, el Padre Celestial que está en los cielos, Él siempre escucha la oración de los fieles que se encomiendan en la mano de Dios y esperan en sus promesas. Pero mira lo que sigue diciendo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de la venida del Señor Jesús. Dice el verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Interesante es que nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, le encomendó también la obra a sus discípulos cuando se iba. Él les encomendó ahora, le dio la autoridad, la potestad de predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento, a toda tribu, lengua y pueblo, para que se encomiende en cada uno de aquellos que escuchen la palabra de Dios, se active el poder del Espíritu Santo y tomen decisiones para la vida eterna, tomen decisiones para buscar de Dios, tomen decisiones de arrepentimiento, porque solamente cuando nos arrepentimos y cuando verdaderamente buscamos a la presencia del Dios Todopoderoso, la palabra santa de Jehová hace en nosotros verdaderamente la obra maravillosa que Cristo Jesús nos ha encomendado. Es interesante ver de que Cristo Jesús nos ha llamado a la libertad, porque Cristo Jesús, si vive en mí y está en usted, seremos más que vencedores. Velad y orad, dice. Pero el hombre yéndose lejos le encomendó a su siervo que estaba en su casa, le dio la autoridad a sus siervos. No es cualquier persona. Lo dice ahí el relato bíblico, a sus siervos. Quiere decir que no todos los que llaman ser cristianos son siervos de Cristo Jesús. Porque cuando verdaderamente ahora entendemos de que Cristo nos está llamando y nos dejó en su casa y nos dio autoridad como siervo para hacer su obra y hacer su voluntad. Y al portero que está en la puerta que velase a todo aquel que vaya a entrar. Cristo Jesús
nos llama y nos hace una invitación en una promesa maravillosa en Apocalipsis capítulo 3, el verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y maravilloso entender que esa puerta es Cristo Jesús, según San Juan capítulo 10 y el verso 9. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. La salvación solamente viene de Cristo Jesús. No hay un solo Dios más maravilloso que nuestro Dios, Cristo Jesús, al que nosotros le servimos. Quien nos llama a la salvación es porque verdaderamente nos amó hasta lo sumo, que se entregó por sí mismo. Y se entregó de tal manera que se despojó de toda su riqueza, de su poderío, de su jerarquía, allá en el reino de los cielos, para venir a salvarte, para venir a salvarme a mí y a todo aquel que escucha este mensaje. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 35. Vuelve a introducir la palabra: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Cuánto tiempo vemos acá que Dios, nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, nos está advirtiendo? ¿En qué tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué hora ha de venir nuestro Padre Celestial a buscar a su redimido y a aquellos con los que le aman y esperan su venida? ¿En qué momento? ¿Será en el tiempo de la mañana? ¿Será en el tiempo de la madrugada? ¿Será en el tiempo en el cual el canto del gallo? Pero mire, vamos a ver ese pensamiento allá con relación con este versículo en Salmos, el capítulo 101. Vamos a Salmos, el capítulo 101. Y mire lo que dice Salmo 101, el verso 1 y 2. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Jehová. Dice el verso 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios? Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Y quién es que verdaderamente dice: Señor, ven a mí, entra en mí, apodérate de mí, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer todo lo que tú me has encomendado? Solamente entenderemos el camino de la perfección cuando vamos a Cristo Jesús. Si en esta mañana, amados queridos que me escuchan, en esta mañana Dios nos invita a que caminemos con Él, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y también es por medio de Él entraremos a la patria celestial y ir ahora a la presencia de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Cristo Padre, el Padre de esta mañana, nos invita que cada uno de nosotros caminemos por el camino de la seguridad, de la perfección que solamente está en Cristo Jesús. Ningún ser humano en la tierra es perfecto. Todos somos ahora, por medio de la degradación del pecado, imperfectos. Pero la perfección de cada uno de nosotros que buscamos en Cristo Jesús, seremos perfectos, porque la perfección y la pureza, la gloria, el poder de Jehová se activará en cada uno de nosotros, porque Él nos ha dado ese derecho, esa autoridad. Por eso nos llama siervo, y por eso no se va a avergonzar de llamarnos hermanos, porque Cristo Jesús se sumió hasta lo sumo, que se humilló de tal manera que vino a servir. ¿Sirve usted al más débil de la casa? ¿Sirve usted al que verdaderamente no se lo merece? ¿Está sirviendo usted como Dios nos ha encomendado? Servir y ser obediente al pastor de la iglesia, a nuestros hermanos ancianos, a nuestros hermanos diáconos, a nuestros hermanos de la hermandad. No, porque yo soy ahora anciano y yo tengo que dar órdenes aquí. Mentira, le digo yo, amado querido. Todo aquel que da órdenes en la casa de Jehová verdaderamente no es enviado por Dios. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Gloria, vino a servirle a lo que se habían apartado de sus caminos. Y nos dio, por ejemplo, a que también nosotros tenemos que servir. El que quiera ser primero en el reino de los cielos, tiene que servir al más pequeño. ¿Qué le parece? Pero mira lo que sigue diciendo el Salmo ahí mismo, el verso 2. 101, verso 2, dice la palabra de Dios: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Óigame, en la integridad de mi corazón andaré en medio de la casa. Para uno tener que verdaderamente tener esa comunión íntima y estrecha con Dios y escuchar la voz del Dios Todopoderoso, tiene que andar con integridad. Tiene que andar
verdaderamente con sinceridad. Sea sincero consigo mismo. Señor, le fallé, pero hoy me humillo ante tu presencia y me entrego a ti. Señor, verdaderamente he pecado, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por eso dice ahí el Salmo 101, verso 3. Dice, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de lo que se desvían. Oiga bien, aborrezco la obra de lo que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. El verso 6 dice de la siguiente manera. Mire qué promesa maravillosa. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos que andan en el camino del Señor, todos aquellos que se vayan perfeccionando por medio de la promesa de Cristo Jesús, esos son los que verdaderamente andarán y estarán en la presencia del Todopoderoso. Pero mira lo que dice el verso 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Dice ahí la palabra de Dios, no se afirmará delante de mis ojos. Dice el verso 8, recuerde que estamos escudriñando en qué tiempo será la destrucción de los impíos. Si será de mañana, será de tarde o al canto del gallo. Pero mira lo que dice el verso 8 ahí. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. ¿A quiénes? De mañana destruiré a todos, oiga bien, a todos los impíos de la tierra. Y sigue diciendo, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que le hagan iniquidad. Oh, amado querido. Y fíjese, no es Jehová que lo va a destruir. ¿Qué es lo que va a destruir al impío? ¿Qué es verdaderamente? ¿Por qué ahora le va a llegar a la destrucción a aquellos que desobedecen al llamado santo de Jehová? Al llamado de caminar en perfección con Cristo Jesús. Miren lo que dice el Salmo 34 y el verso 21. Dice ahí el Salmo 34, verso 21. Matará al malo la maldad. Perdón, ¿qué es lo que va a matar al malo? Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen a los justos serán condenados. Oh, amado querido. Triste será aquel momento, porque Dios en esta mañana y en todo tiempo, desde la fundación del mundo hasta este tiempo, Dios nos ha hablado por medio de sus profetas, por medio de sus siervos, y nos habló por medio de su Hijo, Jesucristo. Por eso en esta mañana, amados queridos, todo aquel que verdaderamente quiere crecer y quiere tener una relación íntima y estrecha con Dios, encomiéndese en la mano de Dios. Consagre su vida al Eterno. Entréguese por completo toda su familia en oración. Velad y orad para no entrar en tentación. Pero mira lo que sigue diciendo ahora la palabra de Dios en Mateo capítulo 21. Vamos allá a Mateo capítulo 21 y los versículos 12 y 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambitas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Maravilloso es entender de que Cristo Jesús se revela a todos los que verdaderamente están contra su voluntad, contra el llamamiento que Él le hace cada día, en toda hora, en todo momento. Dios nos da la oportunidad de tan solo abrir en cada día los ojos. Es porque Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de consagrarnos, de someternos cada día más a Él, en tener esa relación íntima y estrecha con Él, de que cada día mengue yo, mengue el orgullo, mengue la vanidad de mi mente, mengue todas las cosas que yo te he pegado en este mundo y vivifique al nombre de Cristo Jesús. Sea exaltado en esta mañana el nombre bendito de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Él te ha llamado para ser siervo, porque los siervos de Cristo son los que habitarán en el reino de los cielos. Pero mira lo que dice acá. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 13 de Mateo capítulo 21. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
interesante que me llama poderosamente la palabra templo. O sea que Él entró, Jesucristo, hablando de Jesucristo, entró al templo de Dios. ¿Y cuál es ese templo que entró ahora el Señor Jesús? Vayamos a San Juan, capítulo 2. Mira qué templo está hablando ahí el Señor Jesús. San Juan capítulo 2 y el verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambitas, y volcó las mesas. Y dijo el verso 16, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuánto verdaderamente sin el derecho, sin tener ahora la autoridad, sin permitirse ahora ser dueño de sí mismo, porque muchos dicen: yo soy dueño de mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Amado querido, cuidado con eso, porque verdaderamente el templo de Dios, el cual Cristo quiere morar por medio de su Santo Espíritu, es su cuerpo, y lo veremos más adelante. Pero ¿a qué templo entró Cristo Jesús? Fíjese lo que sigue diciendo el verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que hace esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Oiga eso: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero ellos no entendían a qué se refería Jesucristo cuando le estaba diciendo de la destrucción del templo. Ellos no entendían, porque verdaderamente eran ladrones, y eran verdaderamente aquellos que con el padre de ellos, que tienen el carácter de ellos, que estaba en sí mismo, es el carácter de Satanás. ¿Por qué el ladrón es ahora Satanás? ¿Por qué ahora el pueblo de Dios estaba ahora encomendándose a hacer la obra de su padre? ¿Y por qué padre? Porque verdaderamente, mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice el verso 20. Dijo luego los judíos: en 46 años fue hecho este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Le responde Jesús y en el verso 21 le dice: mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Mas él le hablaba del templo de su cuerpo. El templo santo en el cual ahora todos vamos a ser purificados será en el templo del cuerpo del Cristo, que también fue el Cordero inmolado sin mancha y sin pecado, que se entregó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda mundanalidad, para limpiarnos de la maldición del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas sin embargo, ellos no entendían por qué ahora, de qué templo le estaba hablando Cristo Jesús. Pero fíjense, cuando los fieles ahora, para entenderlo más poderosamente, mire en qué templo nosotros vamos a adorar cuando estemos en la patria celestial. Allá cuando estemos con nuestro Padre Celestial, siendo siervos y sirviéndole a Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y el verso 22, hablando de ese templo. Miren en qué templo vamos a adorar todos los fieles de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 22. Dice ahí: y no vi en ella templo, hablando Juan en la visión, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Porque, amado querido, mire, esto me llena de gozo. No vamos a tener un templo hecho de mano. No vamos a tener una casa hecha de mano de hombre. Estaremos en la misma presencia de Dios, en el templo de Dios, en el templo de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, que es también del Cordero. Y el Cordero es Cristo Jesús, según San Juan 1:29. Oh, amado querido, lo maravilloso es que nosotros no venimos a adorar a un Dios que es muerto o un Dios de muertos. No, nosotros le servimos a un Dios de vivo. Un Dios que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Por eso en esta mañana tenemos que entender lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿A qué se refiere la palabra ahora cuando dice: mas vosotros los habéis convertido en cuevas de ladrones? Miren lo que dice ahora
otra, me devuelvo un poquito para atrás, porque el templo aquí en la tierra, diría yo, ¿quiénes somos? ¿O quiénes son ese templo de Dios? ¿O quién representa el templo de Dios ahora? ¿O la casa de Dios? Mire lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 3 y el verso 16-17. Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 16-17, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Mire cómo entra la pregunta. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y yo digo, amén. Y mira lo que dice el verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa dice su Biblia? Santo es. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es que nosotros tenemos que estar ahora caminando en la santidad de nuestro Padre Celestial por medio de su palabra. Porque fíjese, cuando Pedro también, ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, y el verso 15 y 16 dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo. Óigame, el llamado que Dios le ha hecho a usted, amado querido, amada querida que me escuchan esta mañana, el llamado es santo, porque la palabra es santa, justa, buena, fiel, del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. El llamado no es un llamado de hombre. El llamado que usted se arrepienta y deje todo este mundo, deje la pecaminosidad, deje el orgullo, el ego, el egoísmo que hay en nosotros, es para arrepentirnos de todo corazón y que el templo, la casa que es el cuerpo de nosotros, sea santo como el llamado santo que nos hizo nuestro Padre Celestial. Y mira lo que dice el verso 16. Dice el verso 16, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Alabado sea el nombre de Dios. Mira lo que sigue diciendo respecto a ese templo. En Primera de Corintios capítulo 6, el verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amado querido, muchos llamados son los escogidos. Pero fíjese, ¿qué le voy a decir con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios con esto? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir, amado querido, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Tu templo, tu cuerpo, tu casa es casa de Dios, es casa de oración, es casa de que tiene que apartarse de todo lo del mundo y someterse bajo la voluntad de Dios. Y Él obrará según y conforme su santa y divina voluntad. Mire lo que sigue diciendo ahí mismo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 6. La palabra es sabrosa, amado querido, saboree la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios, el capítulo 6, el verso 16. Dice la palabra de Dios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira lo que dice el capítulo 7, verso 1. Así que, amados, oiga bien, así que, amados, puesto que todo esto puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santifiquemos ese Padre Celestial en nuestro cuerpo celestial, que nuestras obras, nuestros actos sean con humildad. Sometámonos cada día más a la voluntad de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, para que haya destello, para que haya llamamiento de arrepentimiento en nuestra iglesia, para cuando nosotros hablemos de la palabra santa de Jehová, Cristo Jesús obre por medio de nosotros en el Espíritu Santo y muchos vengan al arrepentimiento. Apartémonos, amados queridos, del pecado. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús está cerca a la puerta. Cristo Jesús nos llama para recibirnos con grande galardón, en el cual, como
no oyó, ni oído escuchó, ni ha surgido en el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para con cada uno de nosotros allá en el reino de los cielos. Pero ¿qué quiso decir la palabra de Dios? Lo convertiréis, o vosotros lo convertiréis en cueva de ladrones. Mire lo que dice Jeremías, casi mente ya cerrando la palabra de Dios. Jeremías, vamos a Jeremías, el capítulo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías, el capítulo 7, hablando acerca de esa referencia que nos da ahora. ¿Por qué es una cueva de ladrón? ¿O por qué lo están convirtiendo en cueva de ladrón? El verso 8 dice en Jeremías, capítulo 7, y el verso 8 dice la palabra de Dios: He aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan. Mire qué cosa, amado querido. La palabra es clara. Cuando nosotros andamos hablando mentira o cosas que son puestas en nuestro pensamiento, que no vienen de la palabra de Dios, hablando mentira, todo se degrada en nosotros. Porque la mentira es de nuestro Padre Celestial. Perdón, porque la mentira es del padre de la mentira, que es Satanás. Por eso es cuando usted lee a San Juan, capítulo 8, el verso 44, Jesús hablando allí en primera persona dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y vuestras obras veréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio. Por eso no hay verdad en él. Porque cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es padre de mentira. Ahí lo dice. Pero mire lo que sigue diciendo acá. El verso 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Oiga, e incensando a Baal. Y dice ahí: y andando tras dioses extraños que no conociste. Para entender eso, ¿quién es el ladrón en verdad? Cuando usted lee ahora San Juan, el capítulo 10 y el verso 10, allá en San Juan, la palabra de Dios dice ahí que el ladrón, oiga cómo entra, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es? El ladrón. Y ese ladrón es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Por eso es que cuando dice ahí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice Jesucristo: yo he venido, oiga qué esperanza maravillosa, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando Jeremías nos está hablando ahora y dice: e incensando a Baal en los tiempos de Elías, ahora también se ejecutaba eso, porque el tiempo de que Elías ahora estaba caminando, también todo el pueblo estaba contra el pacto de Dios. Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, y el verso 26 dice que hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿A quién nosotros servimos? ¿A quién nosotros nos dedicamos? ¿A quién cada día nosotros nos consagramos? Amado querido, mire lo que sigue diciendo Jeremías, capítulo 17 y el verso 10. Vendréis y os postréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dice el verso 11: es cueva de ladrones. Oiga eso. Delante de vuestros ojos esta casa, sobre los cuales son invocado mi nombre. He aquí que también yo lo